Vi cómo le cambió la cara al contador cuando leyó mi firma en el contrato de renovación de seguros. Tragó saliva tan fuerte que hasta el de logística volteó. Nadie esperaba que yo siguiera ahí. Técnicamente, ya no figuraba en el organigrama de liderazgo. Mi oficina se había reducido a un cubículo sin ventanas en el piso intermedio, entre RH y los pasantes de importaciones. Pero había algo que ninguno de ellos entendía. Yo no trabajaba para figurar en los cuadros de honor ni para que me invitaran al after del viernes. Yo estaba ahí porque conocía cada milímetro de Silexa como si la hubiera parido. Y en cierto modo, sí lo había hecho. Fui la primera mujer en liderar un equipo de operaciones en la empresa. Los contratos de exclusividad con las navieras, los accesos en la aduana de Manzanillo, la red satelital que triangulaba inventarios en tiempo real. Todo eso había pasado por mis manos. Yo no hablaba mucho, no me metía en los chismes de pasillo, y por eso mismo me subestimaban. Pero cuando el CEO, el original, don Elías, necesitaba apagar un incendio o firmar un acuerdo de alto riesgo, era mi número el que marcaba. No el de su sobrino, no el del tipo de marketing que ahora daba conferencias TED en universidades privadas, no, el mío. Durante 18 años perfeccioné el arte de la invisibilidad útil, una especie de espectro operativo. Nunca salía en las fotos, pero todo pasaba por mí. Tenía las claves del sistema de control de cargas y sabía exactamente en qué servidor dormían las copias de los contratos más delicados. Nunca me quejé. Me gustaba ese poder silencioso, esa forma de mover piezas sin tener que gritar, solo con una mirada. Un correo, una sugerencia al oído correcto. Y por cierto, perdón que interrumpa este desmadrito de traiciones, si te está gustando la historia, suscríbete y deja tu like, porque créeme, esto apenas comienza. 97% de ustedes escuchan sin apoyar, y eso sí que se siente como una traición de las buenas. Ahora sí, seguimos. La muerte de don Elías fue como quitarle el fusible a un reactor nuclear. Nadie estaba preparado, aunque todos sabíamos que fumaba más que una central eléctrica. De pronto, todo el peso de la empresa quedó suspendido en el aire y cayó sobre su sobrino Julián, un tipo con dientes perfectamente blanqueados, frases de LinkedIn tatuadas en la lengua y la habilidad organizativa de una piñata colgada por el cuello. El testamento lo blindaba como heredero, sí, pero no lo preparaba para dirigir una empresa que funciona con precisión de reloj suizo y nervios de acero. Yo no dije nada. Dejé que hiciera su entrada triunfal, con sus PowerPoints color pastel y su consultora de reestructuración de talentos. Mientras todos aplaudían, como focas con diplomas, yo me dediqué a hacer lo que mejor sabía: observar, registrar, anticipar. Empecé a revisar contratos antiguos. Busqué en los archivos firmados por don Elías. Ahí seguía mi nombre, intacto, en los documentos fundacionales del Comité Fiduciario Técnico. Nadie los había tocado, nadie los había leído, porque nadie, excepto yo, sabía que existían. Una tarde, mientras todos veían un video de Julián hablándole a la juventud emprendedora en un foro de liderazgo, video editado por el mismo cuate que le hacía los reels para Instagram, yo estaba en la sala de archivo, en silencio, con un café frío y una sonrisa torcida, leyendo una cláusula olvidada que iba a cambiarlo todo, dormida 18C, redactada por mí, aprobada por don Elías en 2013 y nunca derogada. Y ahí fue cuando entendí que esto no era un juego, que no podía permitir que ese influencer con corbata arrastrara a Silexa a su ruina. No mientras yo tuviera acceso, no mientras supiera qué botón presionar,
y sobre todo, no mientras él ignorara por completo quién carajos era yo. El día que Julián apareció con su nuevo cargo estampado en la firma del correo, Chief Evolution Officer, supe que estábamos jodidos. No por el cargo en sí, sino porque usó 3 palabras para decir absolutamente nada. Entró con un séquito de veinteañeros en pantalón entallado y blazers sin calcetines, todos repitiendo frases como «hay que romper paradigmas» y «piensa como unicornio, opera como dragón». Lo único que rompieron fue el calendario de entregas de julio, porque a las 2 semanas ya nadie sabía quién aprobaba qué. Su primera orden oficial fue suspender todas las juntas operativas tradicionales y reemplazarlas por lo que él llamó dinámicas de covisión. Traducción: 1 hora de monólogo donde él se paraba con una tablet, caminaba entre las sillas y hacía preguntas retóricas como si estuviera en un TED Talk. ¿Somos una empresa de logística o somos un sueño con contenedores? Lo dijo, con voz de gurú y todo. Yo me mordí el labio para no soltar la carcajada. Nadie se atrevía a contradecirlo, claro. Los nuevos lo idolatraban. Los antiguos bajábamos la mirada y asentíamos. Por ahora. Convirtió el comedor en un espacio de networking vivencial. Lo llenó de frases pintadas en las paredes. Lo imposible solo toma un poco más. Y trajo a una coach de liderazgo que cobraba más por hora que el jefe de almacén en todo un mes. Mientras tanto, se cancelaban bonos, se recortaban rutas críticas y se postergaban mantenimientos esenciales para optimizar recursos. Era como ver a alguien remodelar el techo mientras la casa se incendiaba. Julián no sabía lo que estaba tocando. No entendía que Silexa no funcionaba con discursos ni con pizarras llenas de post-its de colores. Esto era una maquinaria precisa, ajustada durante años con acuerdos, relaciones y una cadena de mando que no toleraba improvisación. Pero él no quería escuchar. Le bastaba con rodearse de aduladores, gente que no tenía ni un año en la empresa, pero que ya hablaban como si hubieran parido cada ruta logística. Y si alguien levantaba la mano para hacer una observación, silencio helado y mirada pasivo-agresiva. Gracias por tu opinión, Marta, pero aquí buscamos soluciones, no obstáculos. Así empezó a desplazar a los veteranos. Lentamente, con excusas pulidas por recursos humanos, reestructuración, alineación estratégica, cambio de paradigma operativo. En realidad, estaba eliminando a cualquiera que pudiera hacerle sombra. A mí, por supuesto, no me tocaba. Aún. Técnicamente, seguía en el comité fiduciario, aunque él no lo supiera, y mi cargo como directora estratégica de operaciones había sido degradado a consultora interna para procesos legacy. Bonito eufemismo para hazte a un lado y no estorbes. Pero yo no decía nada. Sonreía, tomaba nota y observaba. Porque mientras él jugaba a ser CEO, yo revisaba los anexos del testamento corporativo. Porque sí, había un testamento. Don Elías lo dejó redactado con una claridad brutal. Julián heredaba el control operativo, sí, pero con ciertas condiciones. Condiciones que no había leído. Condiciones que no podía cumplir sin mí. Una de ellas, mi favorita, decía lo siguiente. Cualquier cambio en la titularidad o estructura de los activos de Silexa requerirá el aval unánime del Comité Fundacional Fiduciario, compuesto por 3 miembros, incluyendo a la firmante original de las cláusulas técnicas de integración y continuidad. Yo era esa firmante. Y él ni siquiera sabía que eso existía. Seguía pavoneándose por los pasillos, ignorando nombres, eliminando rutas y celebrando cada PowerPoint como si hubiera firmado un tratado de paz en Medio Oriente. Incluso empezó a bromear
con que su primer acto como CEO había sido sacar el polvo a la empresa. No entendía que el polvo era él, que estaba sentado en una silla que no le pertenecía, que el respeto no se hereda, se gana. Y mientras más jugaba a ser emperador de plastilina, más clara se volvía mi estrategia. Porque no basta con verlos subir. Hay que elegir el momento exacto para cortar la cuerda. Y yo ya tenía las tijeras listas. Me bajaron a una oficina sin ventanas, pegada al cuarto donde guardaban los cartuchos viejos de impresora y los calendarios corporativos del 2016. Ni puerta tenía, solo una cortina plástica que hacía más ruido que dignidad. Encima me dejaron una silla que cojeaba, una mesa rota y una computadora que tardaba 15 minutos en arrancar el Excel. No dijeron «estás despedida». Eso habría sido demasiado frontal para recursos humanos. Dijeron «estamos redimensionando tu espacio de trabajo para adaptarlo al nuevo enfoque de eficiencia». Traducción. Estás muerta, pero aún no te hemos enterrado. El correo de invitaciones a juntas dejó de llegar. Mis accesos al sistema de operaciones avanzadas seguían vivos, pero ya nadie me pedía informes. Mi firma fue removida de los documentos internos sin previo aviso. Ni siquiera me llegó un correo de «Gracias por tu trayectoria». Solo el silencio y el eco de las risas del nuevo equipo de innovación disruptiva que se instaló en la sala que antes era del comité técnico. Una tarde vi cómo salía Jaime, el jefe de rutas. Salía con una caja de cartón y los ojos vidriosos. Le dieron las gracias por WhatsApp. Llevaba 14 años. A la semana siguiente cayó Clara, la analista de riesgos que había creado el modelo de contingencias en pandemia. Luego Arturo, de importaciones. Estaban desmantelando la columna vertebral de Silexa con la elegancia de una estampida de jabalíes. Julián traía gente de su círculo, tipos con MBA en marketing, pero cero experiencia en carga refrigerada, tipos que pensaban que logística era el primo de influencia. Yo no lloré, no me quejé, no fui a RRHH a pedir explicaciones, solo bajé la cabeza y abrí una carpeta vieja, guardada en un pendrive que no había usado desde 2019. Ahí estaban los documentos originales del fideicomiso operativo, los contratos con cláusulas firmadas por don Elías, los planos de integración técnica con firmas notariales, los respaldos cifrados de rutas estratégicas, cosas que nadie había tocado porque nadie sabía que estaban ahí. Pero yo sí. Ese mismo día encendí una laptop que ya ni siquiera tenía placa patrimonial. Era mía, personal, antigua, lenta, pero tenía lo que necesitaba, el acceso a un correo olvidado que alguna vez usamos para gestionar comunicaciones discretas con compradores internacionales. op.strategica.silexa.protonmail.com. Al abrir la bandeja, lo primero que vi fue un hilo archivado con el asunto Carta de Intención Laderocorp 2018. Casi me tiemblan los dedos. Abrí el hilo. Mensajes de alto nivel. Un viejo intento de adquisición que no prosperó en su momento, porque don Elías consideró que era muy pronto. Pero ahora ese interés podría estar vivo. Y si alguien tenía la relación, era yo. Revisé los nombres de los firmantes. Uno en particular me llamó la atención. Lucía Andrade, directora de adquisiciones estratégicas. Había estado en la mesa de negociación en 2018 y, según LinkedIn, seguía en su cargo. Tomé aire. Redacté un correo frío, conciso, profesional. Estimada Lucía, espero que este mensaje le encuentre bien. Dada la reconfiguración reciente en Silexa Global, creo que sería oportuno retomar ciertos puntos que quedaron abiertos en 2018. Dispongo aún de documentación técnica y contractual relevante. Si desea conversar en privado, puedo sugerirle una fecha confidencial. Atentamente,
No apreté enviar de inmediato. Lo dejé ahí, en borradores, porque antes de accionar había que terminar de entender el juego, y el juego recién comenzaba. Mientras tanto, sonreía cada vez que pasaba alguien del equipo nuevo y me decía, «Ánimo, todo pasa por algo». Yo asentía, «Claro que sí, todo pasa por algo». Y en este caso iba a pasar exactamente lo que yo decidiera. Pero no aún no, porque una buena venganza, como un buen embarque en tránsito, necesita tiempos precisos, y yo ya estaba empezando a marcar el manifiesto. Todo empezó con bandejas de sushi mal refrigeradas y botellas de vino que nadie pidió. Así quiso recibir Julián a la delegación de Ladero Corp, como si vendiera un resort boutique, no una empresa logística con márgenes de error medidos en segundos. Montaron todo en la sala principal, la misma donde durante años discutimos planes de contingencia para huelgas portuarias o bloqueos aduaneros, y la convirtieron en una especie de set para reality show. Pantallas LED con eslóganes de liderazgo, flores blancas, una bocina que reproducía jazz ambiental y Julián vestido de azul eléctrico con zapatos sin calcetines. Sonreía como político en año electoral. Los visitantes llegaron puntuales. Traían esa mirada de cazadores viejos, sin prisa, sin sorpresas. Lucía Andrade venía al frente, con su tono neutro y mirada punzante. Detrás, su equipo técnico. Y cerrando la comitiva, el CEO de Ladero Corp, Alejandro Guzmán. Un tipo que no necesitaba hablar para llenar la habitación. Bastó su saludo breve. «Gracias por recibirnos. Vamos al grano». Para que el jazz se apagara solo. Literalmente, alguien desenchufó la bocina. Julián se apresuró a tomar la palabra. Soltó un discurso tan lleno de frases vacías que parecía generado por inteligencia artificial. Estamos ante una nueva era. La sinergia entre equipos nos llevará a la excelencia exponencial. Silexa es más que logística, es una comunidad de valor. No mencionó ni una sola cifra real, ni una ruta, ni un dato de rendimiento, solo humo con brillantina. En eso, Alejandro lo interrumpe con cortesía quirúrgica. ¿Podríamos conocer al equipo que mantendrá la continuidad operativa durante la transición? Julián se giró con falsa naturalidad, buscó entre los asistentes, y ahí fue cuando me vio. Porque sí, me habían convocado. A último minuto, con un correo sin contexto que decía simplemente asistir a reunión clave 11 CR AM. Ni lugar, ni orden del día. Sabían que no me iba a negar. Yo nunca me negaba, pero esta vez no venía a defenderlos. Venía a mirar cómo se incendiaban en vivo. Me acerqué a la mesa, me senté al fondo. Silencio. Julián me presentó como una exdirectora que actualmente brinda apoyo en procesos legacy. Me tragué la risa. Entonces Alejandro preguntó, ¿y tu nombre es? Mauricio Delgado, respondí, sin levantar la voz. Ah, ¿tú eres Delgado? Y en ese momento, Julián, como queriendo marcar territorio frente a todos, soltó la frase con esa voz aguda que se le ponía cuando se sentía intimidado. Aquí mando yo, 2 semanas y te vas. La frase cayó como un trapo mojado en la mesa. El equipo técnico de Ladero Corp se miró entre sí. Lucía alzó una ceja. Nadie dijo nada. Yo tampoco. No discutí. No fruncí el ceño. Solo saqué mi cartera, tomé una tarjeta gris opaca, la única que aún conservaba desde los días del comité original, y la deslicé lentamente hacia Alejandro Guzmán. Él la tomó sin apuro. La miró. Frunció ligeramente el ceño. Luego la leyó en voz baja. Y entonces sucedió. Una carcajada. Seca. Larga. Despiadada. No una risita de cortesía ni una exhalación simpática. Una risa de verdad. Alejandro se inclinó hacia atrás, se sujetó la frente con una mano
y soltó otra risa más fuerte, como si acabara de ver al payaso principal de un circo pretender que dirige un banco. Todos en la sala se quedaron inmóviles. Julián, rojo, los visitantes, incómodos, y yo simplemente me crucé de brazos y clavé los ojos en el florero de centro, como si todo eso no tuviera nada que ver conmigo. Pero sí que tenía, porque en esa tarjeta, justo debajo de mi nombre, decía en letras pequeñas: miembro fundador del Comité Fiduciario Técnico, Silexa Global. Y esa risa fue la primera grieta, la que haría colapsar el techo entero. ¿Y tú sabías eso, Julián? La pregunta de Alejandro Guzmán, todavía con la sombra de la risa en la voz, quedó flotando en el aire con la misma incomodidad que una flatulencia en ascensor. Todos lo miraron. Julián parpadeó, como si acabaran de preguntarle por la tabla periódica en una cita romántica. ¿Saber qué? ¿Exactamente? Dijo, fingiendo una sonrisa. Pero la mandíbula le temblaba. Alejandro giró la tarjeta entre sus dedos y leyó en voz alta: miembro fundador del Comité Fiduciario Técnico de Silexa Global. Nada más y nada menos. Ese comité sigue vigente, ¿verdad? Porque si no, imagino que deberían haber registrado su disolución formal con firmas de los 3 miembros fundadores y aviso al SEAT. ¿Lo hicieron? Lucía Andrade sacó su libreta de inmediato. El equipo técnico de Ladero Corp empezó a teclear en silencio. El clima, que minutos antes olía a incienso y sushi barato, ahora sabía a sudor y nerviosismo. Julián soltó una risa incómoda. Claro, claro. Digo, eso era de antes, un cargo simbólico. Don Elías tenía muchos títulos simbólicos flotando por ahí. Ah, interrumpió Alejandro. ¿Y entonces por qué aparece en el anexo legal de su última junta de socios? Esta misma tarjeta fue referenciada en el documento que firmó tu tío en 2020. Lo tengo aquí. ¿Quieres verlo? Julián se quedó mudo. No hubo gritos, no hubo empujones, pero todos entendieron que algo acababa de cambiar. No de forma escandalosa, no con fuegos artificiales. Fue más bien como una corriente de aire que entra a una habitación cerrada. Te eriza la piel, aunque no la veas. Yo, por mi parte, simplemente volví a sentarme. Ni siquiera volví a intervenir durante el resto de la reunión. Dejé que Julián se hundiera solo en sus vaguedades. Ladero Corp empezó a hacer preguntas más técnicas, más punzantes, y él, que sabía tanto de operaciones como yo de física cuántica, no pudo sostener ni 5 minutos sin mirar de reojo a sus asesores. Cuando la reunión terminó, todos salieron rápido. Alejandro me dio una palmada leve en el hombro, sin decir nada. Lucía me sostuvo la mirada con algo que, hace tiempo, no veía en ningún rostro dentro de Silexa. Respeto. Esa noche, a las 22:14, sonó mi celular. Número desconocido. Contesté. ¿Mauricio? Dijo una voz femenina al otro lado. Habla Mariana Campos, abogada principal de Ladero Corp. Disculpa la hora, pero necesito confirmar contigo una serie de cláusulas activas que aparecen ligadas a tu firma. Te escucho, respondí, con la voz tranquila. En el acuerdo de fundación de Silexa figura un fideicomiso técnico con 3 miembros. Uno falleció hace años. Otro vendió su participación. El único activo, según registros notariales y registros de la Secretaría, eres tú. Y ese fideicomiso no fue disuelto. Correcto. Eso te deja con voto bloqueante en cualquier proceso de transferencia de activos estratégicos. También correcto. ¿Estás dispuesto a sentarte con nosotros mañana? Pausa. Sonreí. Estoy dispuesto a escucharlos. Colgué. Me serví un whisky que tenía guardado desde que nació mi hija. No por superstición, sino porque siempre supe
que habría un día que mereciera abrirlo. Ahí estaba. Ese día. Mientras bebía, abrí el anexo completo del fideicomiso. La cláusula 7.3.2 aún seguía vigente. Cualquier fusión, adquisición o venta de activos de Silexa Global deberá contar con el voto afirmativo del Comité Fiduciario Técnico. Solo quedaba yo. Y ahora ellos lo sabían. La cláusula dormida 18C no era espectacular. No tenía un nombre rimbombante ni una redacción heroica. Apenas ocupaba media página en un documento de 93. Pero su existencia era una joya del viejo mundo, una reliquia del tiempo en que don Elías aún escribía con estilógrafo y firmaba cada anexo como si estuviera nombrando embajadores. Toda transferencia de propiedad intelectual, software operativo o estructuras tecnológicas propias de Silexa Global requerirá la validación individual de los miembros activos del Comité Fiduciario Técnico. En ausencia de uno o más miembros, bastará con su firma presencial o digital debidamente registrada en la plataforma FIS-ORG. Y yo seguía teniendo acceso a esa plataforma. Me tomó 34 segundos activar el candado legal. Un clic, un token, una clave vieja que nadie había reseteado porque, según Julián, esas cosas eran del pasado. ¡Qué ironía! El pasado ahora era su pared. La alerta se disparó automáticamente en el sistema de gestión legal. A simple vista, todo seguía igual. Pero cuando intentaron acceder a los módulos técnicos que vinculaban nuestras rutas internas con los servidores de sincronización de inventario, apareció un mensaje lapidario. Operación suspendida. Se requiere firma autorizada de M. Delgado. Cláusula 18C en efecto. No es que los datos desaparecieran. No soy una vándala. Pero los vínculos legales quedaron congelados. Las API internas se bloquearon por defecto. Las auditorías de sistemas ya no podían completarse. Y lo mejor, ningún empleado notó la diferencia. Solo los abogados. Solo los compradores. Solo los que sabían leer lo invisible. Julián se enteró por WhatsApp. Le escribió Lucía a las 7:42 am con un mensaje tan frío que ni el emoji del copo de nieve habría salvado la intención. Necesitamos una reunión urgente contigo. Hay inconsistencias legales en la transferencia de activos. Él pensó que era un error, que bastaba con que uno de sus nuevos consultores tech reiniciara el servidor. Mandó a uno de esos chicos con pantalones de lino y gafas redondas a revisar. Al mediodía, ese mismo chico volvió pálido, murmurando algo sobre bloqueo notarial en backend. Julián exigió que quitaran el candado. Legal le dijo que no podían, que solo el miembro activo podía levantar la restricción. A las 13:27 me escribió Mariana Campos. Delgado, te necesitamos presencial mañana. No hay manera de avanzar sin ti. Los compradores lo exigen. Respondí con una sola línea. Díganme hora y lugar. Llevaré café. En paralelo, Julián intentó reunir a su círculo íntimo para encontrar alternativas. No había. Quiso forzar la aprobación de la venta sin mencionar los activos tecnológicos, argumentando que eran secundarios. Lucía lo paró en seco. Sin activos tecnológicos no hay operación logística. Sin operación no hay compra. Sin compra no hay nada. Esa noche, por primera vez desde que empezó su reinado, Julián no subió nada a Instagram, ni historias, ni fotos, ni frases motivacionales. Su silencio fue casi poético, porque en algún lugar de su ego inflado empezó a intuir lo inevitable. Y yo dormí como no dormía desde hacía años, con la calma de quien acaba de ponerle un bozal legal a un perro rabioso, sin levantar la voz, sin armar escándalo, solo con una cláusula polvorienta y la firma correcta. A la mañana siguiente, cuando crucé la entrada principal con mi credencial vieja,
la que tenía la foto con el pelo corto y los ojos cansados, el guardia me saludó con respeto. «Señorita Delgado, ¿usted sigue en la empresa?» Lo miré y respondí: «Ahora más que nunca». Convocó a la rueda de prensa como quien organiza su propio funeral sin saberlo. Quiso hacerla en el salón de eventos del edificio central, con cortinas negras, luces cálidas y una pantalla gigante de fondo que proyectaba el nuevo lema de su administración: liderazgo que transforma. El logo de Silexa brillaba sobre un fondo naranja saturado, mientras Julián caminaba por el escenario vestido de traje entallado y una sonrisa tan artificial que hasta el florero de plástico se avergonzó. El lugar estaba lleno. Medios regionales, corresponsales de prensa logística, 2 influencers pagados que transmitían en vivo para sus canales de emprendimiento y un puñado de empleados obligados a aplaudir. En la primera fila, el equipo de Laderocorp, Lucía, Mariana, Alejandro Guzmán y 3 miembros del comité de adquisiciones. Ninguno traía cara de fiesta. Julián comenzó con su show. Hoy es un día histórico para Silexa. Una nueva era comienza, una etapa de expansión, innovación y conexión global. En estos últimos meses hemos impulsado cambios profundos que permitirán que Silexa trascienda fronteras. Lo oí desde el ala lateral, donde Mariana me había colocado. No como espectadora, sino como parte del equipo de transición. Me ofrecieron asiento en la mesa principal, pero preferí observar. Siempre he creído que el golpe más certero se da desde la sombra, no desde el centro del escenario. Todo marchaba según el guión de Julián, hasta que Alejandro Guzmán levantó la mano. «Antes de continuar», dijo con voz pausada pero firme, «nos gustaría hacer un anuncio conjunto en representación de Laderocorp». Julián lo miró, desconcertado. «Por supuesto, adelante». Alejandro tomó el micrófono. «Queremos informar que, tras analizar a profundidad los requerimientos de continuidad operativa y atendiendo las cláusulas vigentes en el fideicomiso técnico de Silexa Global, hemos solicitado y confirmado que la transición logística será liderada por la ingeniera Mauricio Delgado». No hubo gritos, no hubo abucheos, solo ese silencio brutal que cae cuando se abre el ataúd antes de tiempo. La cámara de uno de los influencers captó justo el momento en que Julián parpadeó, abrió la boca como para decir algo, y no le salió ni una palabra. Un técnico intentó subirle el volumen al micrófono, creyendo que era un fallo de audio. No lo era. Lucía completó la puñalada con su voz de bisturí. «Hemos acordado con la Junta de Silexa que la señora Delgado permanecerá al frente de la unidad operativa durante toda la integración. Su liderazgo y conocimiento estructural son condiciones indispensables para el éxito del proceso». Los flashes comenzaron a dispararse. Las preguntas volaron. ¿Y Julián? Julián se quedó ahí, como estatua sin pedestal. Intentó recomponerse con una sonrisa. Le tembló. Una periodista lanzó la pregunta final como una piedra. ¿Podría explicar por qué usted no liderará la transición siendo el actual CEO? Él abrió la boca. Nada. Cerró los ojos. Tomó agua. Es una decisión estratégica conjunta, balbuceó. A los 2 días, los accionistas comenzaron a presionar. Algunos incluso exigieron una sesión extraordinaria para revisar sus competencias, pero la puntilla llegó desde una dirección inesperada. Recursos humanos. Se filtraron correos suyos, decenas, mensajes donde ofrecía ascensos a cambio de lealtad pública, favores personales e incluso una beca de posgrado a cambio de colaboración emocional. La palabra influencer aparecía escrita 5 veces más que cadena logística.
Los medios empezaron a husmear. La Junta de Transparencia Corporativa exigió una revisión interna, y en los pasillos ya nadie lo saludaba con entusiasmo. Su círculo íntimo comenzó a borrarse de las fotos. El tipo, que antes entraba a la oficina como si flotara sobre alfombra roja, ahora caminaba mirando al piso, con el teléfono pegado a la oreja, esperando que alguien, cualquiera, le dijera qué hacer. Yo no dije nada. No di entrevistas, no escribí comunicados, solo fui a trabajar, como siempre. Y al entrar cada mañana, cruzaba por el lobby donde aún colgaba la pantalla con su lema: liderazgo que transforma. Yo lo había transformado, sí, en polvo. La sala donde firmaron el acuerdo tenía olor a tinta fresca y a derrota tibia. Todo estaba dispuesto con sobriedad corporativa. 3 carpetas con el logo de Silexa estampado en plata, 5 bolígrafos Montblanc alineados, una bandeja de agua mineral sin gas y la presencia discreta de un notario con rostro de estatua cansada. Julián llegó con 20 minutos de retraso, camisa arrugada y sin el séquito que solía arrastrar como plaga de palmeras. Se sentó sin saludar. Su rostro ya no era el del CEO influencer, era el de un sobrino al que le quitaron el juguete. Miró los documentos y luego me miró a mí, como si aún tuviera algo que decir. No lo tenía. La presión de Ladero Corp había sido definitiva. La compra estaba en pausa hasta que se garantizara un cambio real en la dirección ejecutiva, y para ello Julián debía firmar un acuerdo de salida. No renuncia, no transición, salida, formal, irrevocable, acompañada de una cláusula complementaria redactada por Mariana, que yo misma había sugerido entre líneas 2 días antes. Durante un periodo de 10 años, contados a partir de la fecha de firma del presente documento, el señor Julián E. del Valle se abstendrá de participar en cualquier empresa, sociedad, operación o asesoría vinculada directa o indirectamente al sector logístico, transporte internacional o cadena de suministros dentro del territorio nacional o en entidades asociadas con Ladero Corp o sus subsidiarias. Una bala con perfume legal. Cuando leyó esa parte, intentó reírse. Fue más bien un espasmo. ¿10 años? Vamos, eso es una condena, dijo, buscando ojos aliados. No los encontró. Se giró hacia Alejandro Guzmán. Silencio. Se giró hacia Mariana. Silencio. Luego me miró, como si yo pudiera ablandarme. Mauricio, dijo, por primera vez en semanas, usando mi nombre. Esto no es necesario. Podemos hablarlo. Podemos encontrar otra forma. La única forma que conoces es la tuya, Julián. Y ya no estás en condiciones de trazar caminos. Le respondí sin levantar la voz. Trató de negociar. Envió correos a la Junta. 2, luego 3, luego 14. Ninguno fue contestado. El buzón de Mariana tenía una regla automática para reenviar todo lo que viniera de su dirección a la carpeta de pendientes eternos. Finalmente, firmó. La tinta tembló en su mano. Tomó el bolígrafo con rabia, como si el trazo pudiera revocar el peso del papel. No podía. El notario selló los documentos con un golpe seco. El sonido rebotó en las paredes como una campanada final. Después de la firma, Julián se levantó, buscó su celular y miró la pantalla sin saber a dónde ir. No tenía llamada entrante, no tenía mensaje, no tenía destino. Yo me quedé sentada. Mariana me deslizó la carpeta con la copia firmada del nuevo nombramiento. Responsable ejecutiva de integración operativa, Ladero Corp, Silexa Global. ¿Algo que quieras añadir?, me preguntó Mariana, apenas audible. Sí, dije, mientras guardaba mi carpeta con calma. Que ni un solo empleado de Silexa vuelva a ser desplazado por incompetencia heredada. Se lo prometí a Elías y a mí misma.
Julián salió sin mirar atrás. No hubo despedida, no hubo ceremonia, solo la imagen de un hombre que confundió carisma con capacidad y ahora cruzaba el lobby como si no recordara qué puerta era la salida. Yo me quedé ahí unos minutos más. Cerré la carpeta, me serví agua y sonreí, no por venganza, por restauración. El salón privado tenía vista al puerto. Una pared completa de vidrio permitía ver los contenedores alineados como piezas de dominó, listas para caer en manos capaces. No había fotógrafos, no había discursos, solo una mesa larga, 4 carpetas y la presencia concreta de los que realmente sostienen una estructura cuando los reflectores se apagan. La firma final del acuerdo de integración entre Silexa Global y Ladero Corp se dio sin aplausos. Mariana revisaba los documentos con la precisión de quien mide cada coma como si fuera una bomba latente. Alejandro Guzmán firmó primero, luego Lucía, después el representante del comité de inversiones. Finalmente, me pasaron la carpeta. Leí cada línea con calma. No porque desconfiara, sino porque merecía saborear cada palabra. Había trabajado 18 años para que este momento ocurriera sin violencia, sin improvisación, sin escándalos. Solo estrategia, precisión, silencio. Firmé. Cerré la carpeta. Me puse de pie. Todos en la mesa me observaron. Di un paso al frente y miré al CEO de Ladero Corp. Gracias por leer mi tarjeta aquel día. Alejandro sonrió, asintió sin palabras. Entonces lo vi. En la esquina del salón, detrás de una mampara móvil, de pie como un invitado colado en su propia caída, estaba Julián, sin silla, sin credencial, con una libreta en la mano que no le servía de nada. Vestía el mismo saco que usó en su primera rueda de prensa, pero ahora le colgaba de los hombros como si le pesara cada costura. Nos cruzamos la mirada. No le guardaba odio. El odio es combustible barato. Lo mío había sido otra cosa. Una restauración quirúrgica, un ajuste necesario, un recordatorio silencioso de que hay estructuras que no se construyen con discursos, sino con decisiones firmadas hace una década por manos que sabían exactamente lo que hacían. Me giré sin decirle nada. Salí del salón con mi carpeta bajo el brazo y los zapatos marcando un ritmo seguro sobre el mármol. Al pasar por recepción, el guardia me saludó con respeto. ¿Todo bien, ingeniera Delgado? Todo en orden, respondí. Aflojé el cuello de la camisa. Afuera, el viento del puerto olía a hierro y agua, a presente limpio. Encendí mi celular. Ninguna llamada perdida. Solo un mensaje de mi hija. «Mamita, ¿cenamos juntas hoy?» Sonreí. Nunca grité. Nunca discutí. Solo deslicé una tarjeta y dejé que el silencio hiciera el resto.